Quiero empezar con algunas reflexiones un poco, creo que el doctor Luis Eduardo nos ha explicado muy bien algunos contextos históricos y algún desarrollo legislativo desde cómo pasó este derecho de la prohibición a la aceptación y luego al reconocimiento como derecho. Y quiero mencionar algunos temas más desde el punto de vista sociológico para complementar la excelente disertación de mi compañero. Primero, pues hacer un reconocimiento muy especial a los trabajadores del carbón. Hoy están en el día número 10 de la huelga en Sintracarbón, los compañeros que están ejerciendo una huelga en el marco de la negociación colectiva. A ellos desde aquí, pues un saludo y una solidaridad muy afectiva con estos compañeros porque están precisamente ejerciendo este derecho que hoy es materia de estudio. También destacar, bueno, y lamentar que no estemos aquí con valientes mujeres que también han ejercido el derecho de huelga, sobre todo, por ejemplo, el sindicato de trabajadoras del sector público más grande del país, que es el de las madres comunitarias. Mi mamá es madre comunitaria hace 35 años, yo crecí en un hogar de bienestar y creo que sus luchas, sus huelgas han sido muy importantes para la construcción de sus derechos, pero también, como lo reconoció esta sentencia, para el privilegio del interés general, porque esta sentencia dijo eso y ahorita voy a referirme a esto. Lo han hecho en la actualidad como también lo hicieron, por ejemplo, quisiera recordar un poco la historia de la huelga de las trabajadoras de Vanités, estas valientes compañeras dirigidas paradójicamente por un hombre en la huelga de 1975, una de las huelgas más largas del sector textilero y que sin duda alguna hoy, casi 50 años pues, otras mujeres siguen reivindicando sus luchas. Por ejemplo, aquí en Barranca organizamos el sindicato de las trabajadoras de las apuestas, de aquellas compañeras que venden chance, que recogen los servicios públicos domiciliarios, y a que el Tribunal de Santander, la sala laboral del Tribunal de Bucaramanga, les acaba de cancelar la personalidad jurídica porque según el Tribunal de Bucaramanga, en una desacertada sentencia, a mi juicio, señaló que como muchas de ellas no son trabajadoras en estricto sentido, entonces no tienen contrato de trabajo, entonces no pueden ser objeto o titulares del derecho de asociación. Bueno, ahí nos fuimos en una tutela, esperemos que eso pueda terminar muy bien. Quería hacer esas reflexiones previas para entrar en materia, porque sin duda alguna, detrás de cada sentencia de esta hay hechos de la vida real, de hombres y mujeres de carne y hueso que todos los días se levantan a intentar no solamente sobrevivir, sino también transformar esta sociedad que cada día es desafortunadamente más desigual. Y por eso empiezo diciendo, esta sentencia es un reconocimiento expreso, no hipócrita, a mi juicio, a los trabajadores del sector de la salud. ¿Por qué? Porque alrededor de los trabajadores de la salud, que son los que están en primera línea luchando contra esta pandemia, pues se ha dicho que les reconocemos que son los héroes, en fin, pero somos indiferentes frente a sus situaciones frente a su situación laboral, frente a la deslaboralización. Aquí yo no tengo que moverme mucho para tener que en los puestos de salud son contratados mediante contratos sindicales, valga la redundancia, un fenómeno de tercerización laboral ilegal, y el Hospital Regional del Magdalena Medio también, pero también los trabajadores del sector de la educación de la Universidad de La Paz, también vinculados a través de contratos sindicales. Entonces, esto es un reconocimiento expreso de la rama judicial, de la sala laboral de la Corte, al fenómeno de deslaboralización en el sector salud. Además, reconoce esta sentencia que hay corrupción en el sector de la salud que ha llevado a precisamente a desconocer derechos laborales. Y quería empezar, insisto, por ese primer apunte que hace más, tiene más que ver con los aspectos sociológicos detrás de la sentencia. Lo otro de destacar de esta sentencia, que sin alguna, como lo dice el doctor Luis Eduardo, pues hay un cambio jurisprudencial que estaba en mora de hacer, porque nosotros somos uno de los países del mundo que más ha ratificado convenios internacionales del trabajo, pero eso no se ha traducido en mejores condiciones laborales para los trabajadores, ni siquiera en materia de libertad sindical. Este año volvimos a ser catalogados como uno de los peores países del mundo para hacer ejercicio sindical, según la Central Sindical Internacional.
Y recuerden que, bueno, ahí hay unas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT de febrero de este año relacionadas con los convenios precisamente 87 y 98. Entonces, el reconocer el derecho de huelga como un derecho humano y fundamental es un avance importantísimo, muy importante. Y esto es de los aspectos a destacar de esta sentencia. Lo otro importante de esta sentencia, porque la idea es que hagamos unas reflexiones sobre esto, es que parte de la naturalización del conflicto. Es decir, incluso señala y dice que entender una sociedad sin conflicto es una sociedad distópica, y precisamente dice que eso es propio de regímenes totalitarios, ¿sí? Querer una sociedad sin conflicto. Y creo que partir de la naturalización del conflicto es importante, porque además señala que la huelga es un instrumento también para la materialización del interés general. Es decir, esa falsa dicotomía de que es que hay una lucha, cuando hay trabajadores en huelga se enfrentan contra la sociedad en general, ahí hay una falsa dicotomía. Es decir, en ocasiones la huelga, como en esta, que busca que los trabajadores de la salud tengan 6, 7 meses de salario, reclamen 6, 7 meses de salario impagos, es para que presten un mejor de servicio de salud y por lo tanto materialicen el interés general. Recordemos que en el marco de esta pandemia hay médicos, enfermeras, familiares que se han muerto esperando 8 meses de salario. Nosotros no podemos ser indolentes con esta realidad tan complicada, tan compleja que viven estos trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país. Otro aspecto a destacar que creo que es muy importante, la ampliación del concepto. Es decir, aquí la huelga no está reducida, es decir, no deja reducida solamente la huelga como un instrumento de presión para buscar un acuerdo, porque recuerden que hay huelgas que no están dirigidas contra el empleador, las huelgas socioprofesionales o sociopolíticas o políticas o de protesta o mixtas, eso tiene diversos nombres en distintas partes de la doctrina internacional del trabajo, porque, por ejemplo, nosotros adelantamos huelgas contra el gobierno para que no privaticen Ecopetrol, porque la decisión de privatizar, por ejemplo, Ecopetrol está en manos del gobierno y no directamente la administración de Ecopetrol. Y creo que es una explicación muy gráfica de lo que es una huelga de carácter socioprofesional, sociopolítico, una huelga de protesta. Y lo más chévere, es decir, de esta sentencia es que dice, esas 4 tipos de huelgas que estaban reconocidas hasta este momento, dice la Corte, son meramente enunciativas. Recuerde que la Corte durante cerca de 12 años de jurisprudencia dijo, hay 2 huelgas de carácter legal, que es la contractual, la imputable al empleador, 2 de carácter jurisprudencial o de fuente jurisprudencial, que es la de solidaridad y la profesional, que fue la última que desarrolló con la sentencia 858, pero dijo la Corte muy importante, estas huelgas no son, este tipo de huelgas no son de carácter taxativo, sino meramente enunciativo, porque entendió que la huelga es un fenómeno complejo. Y por eso y apelando obviamente a un autor uruguayo que me gusta leer mucho alrededor de este fenómeno, que es el maestro ya fallecido Óscar Hermida, utilizo el término de que esta sentencia lo que ha traído a Colombia es la flexibilización del concepto de huelga. Y esta ampliación del concepto de huelga nos lleva a señalar, por ejemplo, que como lo dijo la sentencia, la huelga se protege de forma amplia. Y como ya lo explicó en extenso el doctor Luis Eduardo, en el artículo 56 de la Constitución, como lo dice también la sentencia, se garantiza la huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún otro tipo de cortapisas, en palabra de la misma Corte Suprema de Justicia. Es decir, que amplía el concepto de huelga más cuando en diferentes partes del mundo, por ejemplo, una legislación muy amplia alrededor del derecho de huelga es la uruguaya aquí en Sudamérica o la portuguesa en Europa, por poner ejemplos de legislaciones en materia de huelga que son amplias, es decir, que garantizan el derecho como un derecho de libertad, como un derecho humano, como un derecho fundamental. Entonces, esto también es importante de esta sentencia. Y también aclara que la huelga no es una sanción. Entonces, como no es una sanción, no hay que respetarle un debido proceso a los empleadores, que era la teoría que venía sosteniendo la Corte de forma pacífica, para exigirle a los trabajadores que debían cumplir ciertos requisitos alrededor de la materialización de la huelga. Y lo que concluye la Corte es aquí, las huelgas, solamente la única huelga que el legislador le ha previsto requisitos
es la huelga de negociación colectiva, el resto no, y no se puede por vía hermenéutica jurídica, por vía de interpretación, extender esos requisitos, porque la huelga, al ser un derecho fundamental, pues sus restricciones sus limitaciones deben entenderse en forma muy restrictiva, lo dice técnicamente la sentencia, y esto también es obviamente de destacar. Otro aspecto fundamental de destacar de esta sentencia, que atiende la transformación paulatina del mundo del trabajo. Hoy el mundo del trabajo ya no se organiza alrededor del Fordismo y del Taylorismo. Incluso dice que la huelga no es un derecho exclusivo de los trabajadores subordinados. Y creo que esto es muy importante cuando ha habido en las últimas 2 semanas huelgas de trabajadores y trabajadoras de Rappi, por ejemplo, que no son trabajadores técnicamente subordinados. Y entonces esto también es un reconocimiento muy importante, sobre todo cuando sale, y le mencionaba ahorita la experiencia frente a las trabajadoras que venden apuestas, que están ubicadas laboralmente como colocadoras independientes, y entonces al tribunal se le dio por decir que no podían montar un sindicato porque no eran trabajadoras técnicamente hablando. Entonces, el reconocimiento como un derecho humano y fundamental atiende también que es un derecho de todos los trabajadores, entendido pues este concepto ampliamente, y no simplemente de los trabajadores vinculados con contrato de trabajo, más en una economía tan precaria laboralmente como la que estamos viendo en Colombia, con el 70% de informalidad, con 20% de desempleo, y en el que a diario se envían, cada día se envían a lo que denomina algún sector de la economía política y de la sociología del trabajo como precariados, a la precariedad laboral, y más si uno pone de presente, por ejemplo, el decreto del famoso piso de protección social, que es un eufemismo a la precarización, es un eufemismo de la precariedad, de la explotación. Entonces, creo que esto es importante, atender que el mundo del trabajo ha cambiado. Una sentencia, y me salgo un poquito del tema, que también entiende esto, es el tema de la cesión de los contratos de trabajo, que tiene que ver con el derecho laboral individual, que también es ponencia de la doctora Clara, y que creo que este tipo de pronunciamientos ubican, como lo dije en algún momento, ubican a la Corte en la realidad laboral, lo saca un poco del desconocimiento de hecho que está teniendo tanto el Congreso como el gobierno, y ubica al juez en la realidad laboral que hoy vive no solamente el país y el mundo. Y lo menciono esto porque el Congreso ni el gobierno se han interesado en regular la huelga, no se van a interesar. Ahora, los empresarios ahora con esta sentencia están diciendo hay que hacer una reforma para volver a los requisitos, para imponer requisitos a la huelga. Y es lo que mencionaba en las últimas de mis columnas, son muy liberales con los derechos laborales individuales, es decir, más flexibilización, más liberación, menos normas protectoras, pero son muy conservadores y muy rígidos con las normas del derecho laboral colectivo. Por eso, también apelando al profesor Hermida, también llamo, ¿y por qué no flexibilizamos las normas del derecho laboral colectivo? ¿Por qué no flexibilizamos la facilidad para fundar sindicatos, para negociar colectivamente en diferentes niveles a la empresa? Aquí se detesta la negociación colectiva de segundo y tercer nivel. ¿Y por qué no flexibilizamos los requisitos alrededor del derecho de huelga, que creo que es lo que ha hecho esta sentencia? Ya para ir redondeando en mi intervención, mencionaba lo de los requisitos, también la flexibilización, lo mencionó ya el doctor Luis Eduardo, frente al tema de servicio público esencial. Yo creo que esa clasificación que hace entre actividad y servicio, para no prohibir la huelga en toda la actividad, sino simplemente en el corazón de esa actividad que puede ser considerada como un servicio público esencial, va a facilitar que sectores en los que históricamente ha estado prohibido el ejercicio del derecho de huelga puedan movilizarse y ejercer este derecho humano. No puede verse la huelga como es que aquí la se asocia como el daño, como la imperfección, como una patología democrática. No, el conflicto es natural, es inevitable. Lo que busca el derecho del trabajo, como lo dice esta misma sentencia, encauzar el conflicto. Y encauzarlo es a través precisamente de este derecho atípico, que hace parte de una rama atípica, de la rama más atípica del derecho, precisamente. Algo también importante es que dice de la sentencia literalmente que la ausencia de un desarrollo legislativo alrededor de la huelga no impide su ejercicio.
lo cual es precisamente la consecuencia directa de que sea hoy considerado como un derecho humano y fundamental, ¿sí? Porque ahora están diciendo, no, falta la ley para que se pueda ejercer. No, se garantiza ampliamente y las restricciones tienen que ser excepcionales y solamente previstas por el legislador, no mediante el ejercicio hermenéutico judicial que 12 años la Corte Suprema, la Sala Laboral, haciendo esto. Y por último, y creo que ya a manera de obiter dicta, creo que es importante que la Corte cuente algunas de las recomendaciones de la OCDE en materia de huelga. Lo hizo el Consejo de Estado el año pasado con lo que tiene que ver con negocios de los trabajadores tercerizados. Y creo que todo ese trabajo que ha hecho el sindicalismo, porque eso lo ha hecho el sindicalismo, que la OCDE saque esas recomendaciones, que la Unión Europea emita recomendaciones, que el gobierno de Canadá, de Estados Unidos, que la OIT emita recomendaciones, esto es la lucha incansable de los sindicatos durante muchos años. Y creo que eso hay que terminar destacándolo, porque los sindicatos, como lo dice un maestro, compañero italiano, los sindicalistas somos experimentadores sociales. Si no nos pusiéramos pues a experimentar socialmente en este gran laboratorio social que es el movimiento sindical, pues seguramente no tuviéramos esta sentencia. Y les cuento una anécdota relacionada con esta sentencia. En un trabajo de investigación que tengo la oportunidad de desarrollar, conversamos con una de las dirigentes de este sindicato, que son los compañeros de Sindes en Maicao, y dicen, la administradora nos traicionó porque nosotros hicimos un acuerdo, esta huelga duró 2 días, hoy y medio, como lo dice la sentencia, y hicimos un acuerdo de que retornábamos a la normalidad y ella nos traicionó porque nos demandó. Bueno, si no los hubiera traicionado, seguramente hoy no estuviéramos aquí sentados analizando esta sentencia. Y eso es gracias a tantos hombres y mujeres experimentadores sociales que todos los días nos levantamos a luchar por un mundo mejor. Gracias, muchas gracias por escuchar.